una señora que se llamaba Antonia. Y Antonia un día fue al dentista. Ella irrumpió, porque Antonia era andaluza, ¿vale? Para que se pongan en situación. No voy a hacer el acento, pero ustedes se la imaginan como que era andaluza. Y ella irrumpió en la consulta del dentista con mucha prisa. Y le dijo: doctor, necesito que me haga una extracción de muela en este mismo momento. Entonces el doctor le dijo: buenas tardes, Antonia, tranquilízate. La extracción de muela, bueno, tengo que preparar la anestesia, eso se toma como unos 15 minutos más o menos, y luego pues lo que tarde en extraer la muela. Uy, no, doctor, tiene que ser algo más rápido porque yo tengo prisa, que va a empezar Puente Viejo y yo pues tengo que estar en mi casa cuando empiece la novela. Y el doctor: bueno, Antonia, pero es que ya te comenté, la anestesia tarda un poco en hacer. Ah, no, pues si el problema es la anestesia, sin anestesia, doctor. El doctor se quedó asombrado, dice: ¿Qué señora tan valiente? Bueno, Antonia, pues si usted lo decide así, pues siéntese que vamos a prepararla para extraerle la muela. Ah, no, doctor, pero ¿quién dijo que yo estaba hablando de mí? Es para mi esposo. Cariño, pasa, que el doctor ya te va a sacar la muela. Y a veces nosotros somos un poco como Antonia. Como no nos va a doler a nosotros, pues no nos importa tanto, ¿no? Tenemos prisa, saca la muela ya, sin anestesia y sin lo que sea, no importa. Estamos como acostumbrados a no querer pasar por las dificultades, ¿no? Y si nos ofrecen algo que no nos complique tanto la existencia, pues mucho mejor. Igual que Antonia, nos gusta que las cosas sean rápidas y más si tenemos prisa para nuestros asuntos importantes, ¿no? Ir a ver Puente Viejo, para ella eso era lo más grande. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo que no requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y hay veces que esto también lo queremos trasladar a nuestra vida como cristianos. Si es por nosotros, solamente nos quedaríamos con lo que es la parte bonita, ¿no? Con la parte de que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me escucha, Dios escucha todas mis oraciones, Dios me bendice, me contesta, me cuida. Pero no nos gusta tanto la parte del Evangelio que nos incomoda, esa parte que nos confronta, la que nos hace pasar por tiempos de prueba, por dificultades, para que nuestra fe sea fortalecida. Queremos la gracia de Dios, pero no queremos practicar la santidad, porque la santidad implica tener que apartarnos del pecado. Queremos el amor, queremos la misericordia de Dios, pero no queremos que Él aplique sobre nuestras vidas la justicia divina. Y a veces, en este entendimiento que tenemos nosotros de querernos quedar solamente con la parte buena, pues predicamos un evangelio a medias, mostrando solamente la parte que es agradable al oído, ¿no? De ven a Jesús, todos tus problemas se van a acabar, Dios es amor, Dios te va a cuidar, Dios te va a sanar, que no deja de ser verdad, pero el evangelio es más que eso. El evangelio que Jesús enseñaba no tenía medias tintas y no tenía nada de floritura. Jesús hablaba claro, Él no maquillaba las cosas para que sonaran bonitas. Él iba de frente y enseñaba a sus discípulos que sí, que seguirlo era lo más bonito, lo más grande que les iba a pasar cuando ellos decidían seguir a Jesús. Pero también les enseñaba que iba a ser difícil, porque iban a tener que renunciar a muchas cosas. Y la historia que tenemos en esta tarde, la lectura está en Lucas 9, del 57 al 62. En esta historia vamos a encontrar un relato de un encuentro de Jesús con 3 de sus seguidores. ¿Ya lo tienen? Están buscando por ahí atrás todavía. A ver que oigo hojas todavía. Vale, vamos. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. La primera persona, el primer discípulo con el que Jesús se encuentra, pues da la impresión de que le está haciendo a Jesús pues una entrega total, ¿no? Está diciéndole: Jesús, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Era una propuesta de entrega incondicional, ¿no? Y podríamos pensar: wow, qué comprometido, qué ímpetu. Se le presenta ante Jesús y le dice: a donde quiera, no me importa donde sea, a donde quiera que tú vayas, voy a ir yo. Y nos podría parecer una persona súper comprometida, ¿no? Esta historia que leímos en Lucas también la podemos encontrar en Mateo. Y en el Evangelio de Mateo pues nos da un poco más de detalles acerca de quién era este primer hombre. En el relato de Mateo nos dice que este hombre era un escriba. Los escribas eran maestros, eran expertos en la ley y también eran autoridades religiosas. Eran personas que conocían la ley de Dios de cabo a rabo, se la sabían, la memorizaban, la enseñaban. Los fariseos y los escribas son acusados en muchas ocasiones de hipócritas por parte de Jesús, porque ellos conocían muy bien la ley, se la sabían todas, pero exigían al pueblo un nivel de santidad y un nivel de cumplir esa ley que ni ellos mismos podían alcanzar. A ellos lo único que les interesaba en la vida era que la gente los reconociera, que la gente dijera: ¡ay, qué santo es! ¡Ay, qué persona tan maravillosa! Oraban en voz alta para que la gente los viera, echaban las ofrendas para que la gente los viera. Todo lo que les importaba era su ego, su vanidad. Además, como eran personas pues reconocidas, eran personas instruidas, que sabían de lo que estaban hablando, pues gozaban de una buena posición económica. Normalmente los escribas estaban en contra de Jesús, como los fariseos, que siempre estaban acercándose a Jesús con malas intenciones, intentando hacerles preguntas para ver si Jesús contestaba algo que lo hiciera resbalar, que lo dejara en evidencia, que lo dejara mal. Algunos fariseos también invitaban a Jesús a sus propias casas para compartir, pero lo hacían con malas intenciones. Este escriba, este primer discípulo que se acerca a Jesús, pues al parecer sí que tenía un interés genuino en la persona de Jesús. Deseaba ir a cualquier lugar donde Jesús fuera, no importaba dónde. Era una persona impulsiva que le hizo a Jesús una promesa, pero sin pensarlo demasiado. Él no pensó en la repercusión que esto podría traerle para su vida. En Proverbios 20:25 hay un versículo que el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría, y de ahí podemos sacar muchos consejos para aplicarlos a nuestra vida. En el 20:25 dice: no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Esta promesa que Él le hizo a Jesús de esa manera tan apresurada se parece mucho a algunas promesas que nosotros le hacemos a Dios sin calcular primero el costo. Prometemos cosas así a lo tonto, a lo rápido, cosas que no podemos o quizás con el paso del tiempo no vamos a querer cumplir con ellas. Muchas veces le decimos: sí, Jesús, te seguiré donde tú vayas, envíame a mí, a donde tú quieras, no donde yo quiera, sino a donde tú quieras. Te prometo que si me das salud, pues yo te voy a servir en lo que tú me digas, en donde tú me digas. Te prometo que si cuidas de mi familia, pues te voy a ser fiel, te voy a obedecer en todo. Te prometo que si tú me das ese trabajo que yo tanto quiero, te voy a dar el 50% de mi sueldo. Hacemos promesas rápido,
sin pensar en el compromiso en el que nos estamos metiendo muchas veces. Y Jesús no es como nosotros. Jesús no se deja impresionar por las palabras de las personas, sino que Él ve más allá. Él ve las intenciones del corazón. Nosotros podemos leer este texto, como es tan seguido y tan concreto, pues podemos decir, pero ¿por qué le contesta eso? ¿Por qué de repente le suelta eso si el otro pues no dijo nada? El otro tenía buenas intenciones. Pero es que Jesús siempre ve más allá. Este hombre le dijo, te seguiré a cualquier lugar, no me importa dónde ni cómo. Y muchas veces nosotros también hacemos este tipo de promesas que sí, que nos salen rápido de la boca, fluyen de nuestra boca, pero no están en sintonía con lo que en realidad nuestro corazón quiere hacer. Nos salen las palabras de la boca, pero en realidad no estamos dispuestos a comprometernos con lo que acabamos de decir. Este hombre tiene un serio problema y Jesús se da cuenta. Este hombre aspiraba a tener una vida espiritual sin tener que comprometerse con nada, sin tener que comprometer su comodidad. Eso es lo que él quería. Seguir a Jesús implica sufrir incomodidades, como él las sufrió. Y algunas de estas incomodidades que Jesús sufrió fue el no tener una casa, no tener una cama propia. Jesús dejó su casa, dejó su cama, dejó todas sus cosas por el ministerio. Y aunque tenía amigos que le abrían sus casas, le abrían las puertas de su casa de par en par, le ofrecían una cama, le ofrecían comida, le ofrecían alojamiento, no era lo mismo. No es lo mismo tener tú tu propia casa que alojarte en casa de los amigos o de las personas que te vayan abriendo las puertas de su casa. Jesús no se ataba a cosas materiales, Él no se ataba a una propiedad, porque lo que más le interesaba a Él de todo no eran las propiedades, sino venir a cumplir el ministerio. Jesús le estaba diciendo a este hombre que aún los zorros, que son animales salvajes, tienen su guarida, tienen sus lugares donde refugiarse cuando hay mal tiempo, refugiarse también de los peligros y también un lugar donde almacenar alimentos, un lugar seguro donde el resto de animales pues no les robara esos alimentos. Jesús le está diciendo es que mira, aún los pájaros que vuelan libres, que van de aquí para allá, aún los pájaros tienen sus propios nidos, donde tienen a sus crías, donde se reproducen, donde alimentan a sus crías, donde pueden refugiarse. Jesús rechazó el tener una casa, el tener una propiedad. Él vino a cumplir su misión y su misión no estaba atada a cosas materiales. Su misión era ir compartiendo las buenas nuevas por cualquier lugar donde Él fuera. Las buenas nuevas llevando sanidad, tanto física como espiritual. Y para esto tuvo que renunciar a esa comodidad de la que le está hablando este hombre. En la época medieval, algunos monjes quisieron llevar la incomodidad al extremo y se sometían ellos mismos a todo tipo de aflicción. Algunos de ellos, incluso hombres casados con hijos, dejaron a sus familias para irse a estos monasterios y allí mismo castigaban sus cuerpos, pasaban hambre, pasaban necesidades, pasaban miseria y lo hacían por voluntad propia. Porque ellos pensaban que de esta manera, mortificando sus cuerpos, pasando calamidades, iban a estar más cerca de Dios. Pero esto no es lo que Jesús le estaba intentando enseñar a este primer discípulo. No le estaba diciendo, castígate hasta el extremo para agradarme a mí. Jesús no le estaba pidiendo a este hombre que castigara su cuerpo para nada, que castigara su comodidad porque sí, sino que le estaba haciendo entender que si quería seguirle, debía estar dispuesto a sacrificar la comodidad personal. Y este llamado de atención que le hace a este hombre nos viene también muy bien a nosotros en el día de hoy, aunque han pasado un montón de años, también lo podemos aplicar a nosotros. La comodidad personal es de suma importancia en nuestra cultura. Es como lo más grande, ¿no? Siempre estamos buscando el Smart TV, el que más me haga la vida más fácil, al que solamente le tenga que dar un botón y ya me busque hasta mi programa favorito, ¿no? La cama más cómoda, el sofá, pues el más acogedor de todo. Y seguir a Jesús en aquel momento,
pues implicaba moverse entre los apartados de la sociedad, entre gente sucia, entre gente que olía mal, entre gente pobre, entre gente que tenía mala reputación, prostitutas, ladrones, enfermos, personas sin hogares ni comodidades que ofrecer. Jesús se movía entre la incomodidad, entre personas necesitadas que más que poder ofrecer algo, lo que necesitaban era recibir. Y tener una casa siempre ha sido muy importante en todos los tiempos. Y además era el propósito de Dios para sus siervos que pudieran disfrutar de sus casas. En Deuteronomio hay un versículo que dice que cualquier hombre que habiendo construido su casa fuera llamado para el ejército, él podía, ¿cómo se dice? Quedar exento del servicio militar si todavía no había podido estrenar su casa. Dios les permitía ese beneficio de poder ir a disfrutar su casa y luego pues ya lo de servicio militar ya vendría más adelante. Las primeras casas se construyeron para protegerse del viento, del sol, de la lluvia y para poder dormir. La mayoría de la vida pues uno la realizaba afuera, ¿no? Cocinaban afuera, hacían de todo afuera, pero con el paso del tiempo hemos ido acondicionando en nuestras casas más y más, tanto que nos da pereza a veces salir de ellas. Y en nuestras casas es que tenemos todo lo que necesitamos. Allí es donde se encuentra toda nuestra comodidad. Y si queremos seguir a Jesús, pues no podemos permitir que nuestra comodidad esté por encima de caminar con Él. Y en el caso de este escriba, su comodidad estaba siendo un impedimento. El primer discípulo se ofreció a seguir a Jesús a todas las partes, sin límites. Lo que no sabía es que seguir a Jesús, el camino que iba a seguir, lo iba a llevar a la cruz, el camino de la cruz, el camino de las privaciones y de los sacrificios. Así que la primera cosa a la que tenemos que renunciar si queremos seguir a Jesús es a nuestra comodidad personal. La segunda cosa a la que tenemos que renunciar es a nuestra agenda personal. Este segundo hombre que estaba por allí también era discípulo de Jesús. A diferencia del primero, él no se ofreció, sino que Jesús fue el que lo llamó. Y no fue un llamado que Jesús le hizo a seguir una religión, a que viniera a los cultos, vente a todas las reuniones conmigo, o a que viviera según algunos valores cristianos, que fuera una persona. No era este tipo de llamamiento. Jesús le estaba haciendo una invitación a seguirlo a donde fuera. Y esto implica que Jesús es el guía y el seguidor es el que le sigue, que a veces parece muy simple, pero muchas veces lo entendemos al revés. El que guía va adelante, el que sigue va detrás, ¿no? Y el que guía es el que sabe la dirección, el que sabe el itinerario, el que sabe la hora y el tiempo. Y a veces no, eso como que no lo queremos entender, ¿no? Sí, yo te sigo, Jesús, pero en mi tiempo y en mi hora. Este hombre, este segundo discípulo, quería seguir a Jesús, pero tenía un pero. Le dijo, vale, Jesús, sí, bueno, yo te sigo. No tenía tanto entusiasmo como el primero. Yo te sigo, pero déjame primero atender unos asuntos familiares. Le estaba diciendo que primero, antes de seguirlo a ningún sitio, él quería enterrar a su padre. Y aquí hay varias opiniones. Hay algunos que piensan que esto de enterrar a su padre era literal. Su padre se acababa de morir y él lo que estaba pidiendo es, mira, voy, lo entierro y vuelvo. Otros piensan que no era tan literal. Quizás el padre de este hombre sí que estaba enfermo, estaba pasando por sus últimos días y él lo que quería era esperar unos días y cuando ya muriera enterrarlo y podía partir. Y hay otros que piensan que tan solo era una manera de hablar, una manera de decir, bueno, mis padres ya están mayores, ya cuando se enfermen y cuando fallezcan, pues entonces ya cuando eso ya te podré seguir. Quizás este hombre era el hijo mayor, el primogénito, y sentía esa responsabilidad de cuidar a sus padres hasta el último momento, hasta que fallecieran. En cualquiera de los casos,
como la Biblia no lo dice, no lo sabemos. En cualquiera de los casos, lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús era, sí quiero, pero todavía no. Fuera que estuviese vivo o muerto el padre de este señor, este hombre lo que estaba pidiendo era tiempo. Los entierros judíos son entierros largos, comprenden la preparación del cuerpo, el embalsamamiento, el lamento, el entierro y el duelo. Ellos en sus duelos antes rasgaban sus vestiduras. Hoy en día lo que hacen antes de pasar al entierro, reparten unas cintas y empiezan a desgarrarlas, unas cintas negras, y luego esas cintas se las pegan sobre su ropa como señal de duelo, como señal de dolor por el familiar que ya no está. Cualquiera de estas opciones era posible, que el padre ya hubiera muerto, que no hubiera muerto, que estuviera mayor, pero ninguna es mencionada en el texto, simplemente son ideas que uno puede tener acerca de eso. Pero tampoco es necesario que se nos dé esa información para justificar lo que Jesús le contesta a continuación. Jesús le dice que los muertos entierren a sus muertos. Y suena un poco fuerte, ¿no? Lo lees así de primero y te quedas como que los muertos entierren a sus muertos. Pero es que había una urgencia en el llamado que Jesús le estaba haciendo a este hombre. Deja que los muertos entierren a sus muertos no significaba que los muertos ahora tuvieron que resucitar para volver a enterrar a los que se acababan de morir. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que significaba es, deja que los muertos espirituales, que es la versión que yo leí, los muertos espirituales, los inconversos, aquellos familiares que aún habiendo escuchado acerca de Jesús, de quién era, de lo que podía hacer, no querían saber nada. Esas personas no tenían la urgencia de ir y predicar porque no querían saber nada de Jesús. Esas personas también amaban a sus familiares y podían hacerse cargo de este tipo de responsabilidades. En esencia, lo que este discípulo le estaba diciendo a Jesús es: te seguiré, pero cuando no tenga yo una responsabilidad que a mí me parezca que es más grande. Pero si este hombre hubiese sido un verdadero discípulo, hubiera entendido que para los discípulos de Jesús, la tarea más grande que tenemos que hacer es seguir y obedecer al Señor. El discípulo estaba poniendo en primer lugar a su familia y luego en segundo plano el reino de Dios y todo lo que eso conlleva. Nosotros pues también podemos caer en esto, ¿no? Podemos caer en poner como excusa nuestro calendario. Sí, Jesús, yo quiero seguirte, pero después de tal fecha que yo tengo marcada en el calendario, que es cuando se supone que yo ya tendré mis sueños y mis metas cumplidas. Y este es uno de los mayores impedimentos que nos encontramos. Nosotros queremos decidir cuándo. No es que no queramos servirle, porque sí queremos servirle, si amamos a Jesús, queremos servirle. Solamente es que queremos hacerlo cuando a nosotros pues, nos venga más cómodo, ¿no? Cuando las circunstancias de la vida nos acompañen. Y esto al final es lo mismo que desobedecer. Cuando yo mando a bañar a mi hija Lea, y digo Lea porque es la que se baña sola, porque seguro que el otro me haría lo mismo. Cuando la mando a bañar, pues siempre tenemos la misma discusión, porque ella se cree que cuando yo le digo vete a bañarte ahora, ella puede decidir por encima de sus padres que ahora no, más tarde, cuando a mí me venga un poco mejor, ¿no? Y ella lo que no entiende es que si yo le estoy diciendo ya, es ya, porque ella no sabe si yo tengo que salir y si me está haciendo tarde para llegar a algún lugar. Y ella, como vive en su mundo sin obligaciones, pues vive ajena a todo esto. Ahora a mí no me apetece bañarme, ya me bañaré después cuando a mí me apetezca, si eso, ¿no? Y entonces, pues al final acaba obedeciendo al estilo de Jonás. Acaba enfadada, yo enfadada con ella enfadada conmigo, a veces castigada por morrúa. Y al final acaba cumpliendo el propósito, acaba cumpliendo el llamado. Pero mira en qué condiciones. Este segundo
discípulo, pues en realidad lo pensamos y no había nada de malo en que él quisiera cuidar de sus padres hasta la vejez. Esta responsabilidad de esperar a que sus padres murieran, en realidad no terminaba, vamos a suponer que el padre había muerto, en realidad no terminaba justo en ese momento, sino que terminaba un año después, que era cuando se podía entrar a la tumba, sacar los huesos y meterlos en un osario y guardarlos en una grieta de la tumba y ya pues dejarlos ahí. Los judíos tenían la obligación de enterrar a sus padres, de honrarlos, de cuidarlos, de respetarlos. Y quizás este sea el problema de este hombre y quizás también sea nuestro problema, ¿no? Que los asuntos por los que postergamos el llamado de Dios para nosotros, pues son asuntos que no tienen nada de malo en sí mismos. Muchas veces son asuntos buenos, ¿no? Asuntos loables. Este hombre quería cuidar a sus padres, quería honrar a sus padres. Muchas veces para nosotros pues son nuestros hijos. No, cuando mis hijos sean grandes entonces ya te voy a servir porque ahora no puedo, Señor, ahora pues tengo que dedicarme a cuidar a mis hijos. Otras veces es mis estudios. Estoy tan enfocado en mis estudios que es que hasta que yo no termine mis estudios, pues no voy a tener tiempo para servirte, Señor. Y las dos cosas a la vez no puedo hacerlas. Otras veces es nuestro trabajo. Y no son cosas malas en sí mismas. Pero al final, si le están quitando a Dios su lugar, sí que se convierten en malas, se están interponiendo entre nosotros y el llamado de Cristo para cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos que o desecharlos o cambiarlos de lugar, reubicarlos. En Mateo 10 del 37 al 38 dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Este hombre tenía la lealtad dividida. Para él existían obligaciones aún mayores que obedecer a Jesús. Y en muchas ocasiones, pues nos vamos a ver también en esta encrucijada, ¿no? De tener que elegir entre nuestros familiares y Jesús. Si nuestros padres, poniendo el caso, se opusieran a que nosotros siguiéramos a Jesús, ¿qué es lo que íbamos a hacer entonces? ¿A quién íbamos a obedecer? ¿Por quién íbamos a tirar? Si nuestra pareja empieza a amenazarnos de o déjate ir a la iglesia y déjate esas locuras de Jesús y todo eso, o te dejo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a elegir? Tarde o temprano vamos a tener que elegir porque nos están apretando y ahí es donde se va a ver a quién nosotros le debemos la lealtad. Por eso es que necesitamos tener claro nuestro compromiso desde el principio. Ninguna amistad, ningún pariente, ningún amor, por más grande que sea ese amor, ningún deber social puede interferir en nuestro llamado con Cristo. Jesús debe ocupar el primer lugar en todo y lo cantamos, lo decimos, lo oramos, pero después a la hora de la verdad no lo practicamos tanto como deberíamos. Le estamos dando el lugar a otras cosas, por muy loables que sean, antes que a Él. El tercer discípulo aparece en escena y este hombre también era un hombre que quería incorporarse a seguir a Jesús, quería seguirle donde fuera, pero primero quería ir a despedirse de sus familiares. El anterior, el de antes, pues él lo que quería era ir a enterrar y eso pues requería de más tiempo, ¿no? Y este en apariencia lo único que quería ir a decirle, bueno, familia, adiós, por lo menos despedirse, darle un beso a sus padres o a quien fuera. Pero quizás cabe la posibilidad de que si él volvía atrás para despedirse, pues los suyos le dijeran, pues mira, no vayas, no te embarques en esa causa, que tú estás loco, ¿a dónde te vas a ir? Lo vas a dejar. Pero lo iban a entretener o se iba a enredar con otros asuntos que lo iban a retrasar. No lo sabemos, porque todo esto son conjeturas, pensamientos. Pero alguna atadura
tuvo que ver Jesús entre este hombre y las relaciones con sus familiares para contestarle de esta manera, ¿no? Estas personas, de alguna manera, no sabemos cómo, estaban amenazando el compromiso que este hombre quería adquirir con Jesús. Jesús le responde: aquel que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y quizás para nosotros hoy un arado pues no es una cosa muy común. A lo mejor lo hemos visto en fotos, a lo mejor lo hemos visto de lejos, pero no es una cosa que solamos utilizar todos los días, ¿no? Pero para esta gente a la que Jesús le estaba hablando era algo totalmente cotidiano. Un arado es una máquina que sirve para hacer los surcos en la tierra para poder después plantar, ¿no? Y la idea, cuando haces unos surcos, es que te queden lo más derechos posibles, ¿no? Para aprovechar todo el terreno, no te va a quedar un surco para aquí, otro surco para allá, sino, oye, te estás haciendo tus surcos y que te queden lo más derechito posibles, ¿no? Pero si el agricultor está con el buey ahí, el arado, las manos en el arado y anda mirando para atrás, pues ya verán los surcos más bonitos que se le van a quedar, ¿no? Es como el que coge el coche, intenta incorporarse a la carretera y va conduciendo mirando para atrás en vez de mirar para adelante. ¿Qué es lo más probable que vaya a pasar? Se estalla, ¿no? Se estalla como una pita, que no, muy lejos no creo que vaya a llegar. Lo que Jesús le estaba queriendo hacer entender a este hombre es: ¿para qué quieres seguirme? Si lo que vas a dejar atrás te importa más que lo que viene por delante, si vas a seguirme para estar pensando y añorando lo que dejaste atrás, pues no eres una persona válida para esto, porque no vas a estar concentrada en lo que tienes que hacer, vas a estar siempre añorando, siempre pensando en lo que dejaste atrás. El trabajo en el arado requería toda la atención del agricultor, porque los surcos tenían que quedar derechos y no te quedan derechos si estás continuamente mirando hacia atrás. Jesús le estaba intentando hacer entender: calcula el costo. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo de verdad para seguirme? ¿Comprendes que el tiempo de tu llamado es ahora y no cuando a ti te venga bien? Seguir a Cristo es un compromiso que no admite distracciones de ningún tipo. Así que la tercera cosa a la que tenemos que renunciar es a las relaciones. Y no es que tengamos ahora que renunciar a todas las relaciones y nos encerremos solamente aquí entre cristianos y no nos relacionemos con nadie. No quiere significar eso. No es que ahora seamos luz de la calle y oscuridad de nuestras casas, no hablemos con nadie, no nos relacionemos con nadie, no me hables que me vas a apartar de Jesús. No significa nada de eso. Como en los dos casos anteriores, Jesús les estaba pidiendo a cada uno algo en específico. Y esto pues iba según la condición en la que se encontraba cada persona. Jesús no nos pide a todos los discípulos pues que dejemos que otros entierren a nuestros padres, que sean otros los que se encarguen. Igual que tampoco le pide a todos sus discípulos de: oye, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tampoco a todos nos hace el llamamiento de dejar un trabajo estable, unas propiedades para irnos de misioneros a África, ¿verdad que no? O algunos de ustedes, si no, no estarían aquí, digo yo. Jesús no nos hace el llamamiento a todos por igual. Nos llama a todos, pero no a lo mismo. Jesús les pidió estas cosas en específico porque Él veía en cada uno de esos discípulos que estas cosas estaban ocupando el primer lugar en sus vidas. Jesús sabe de qué pata cogía cada uno. A nosotros a lo mejor nos pediría otras cosas totalmente distintas, cosas que pensaríamos: estoy dispuesto a pagar por esto. Cristo conoce las debilidades de cada persona y prueba la fe de cada discípulo por individual. En esta historia, en general, hay principios universales que sí que podemos aplicar, que es cómo Cristo tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Él tiene que ocupar el primer lugar. Y también podemos aplicar el coste
que implica servirle, pero los detalles van a variar dependiendo de la situación de cada uno de nosotros. Debemos amar a nuestros familiares, claro que sí. O sea, no somos una secta ahora que nos vamos a separar de todo el mundo, no vamos a amar a nadie porque no quieren seguir a Jesús. Pero no debemos permitir que nos enreden y que nos que nos desconcentren de nuestro llamado. Cuando decidimos seguir a Cristo, pues tenemos que poner a nuestros familiares en el orden correcto, en segundo lugar, y amarlos en esa manera correcta, no con la clase de amor que los pone en competencia con Jesús, sino que si los ponemos en segundo lugar, los vamos a amar a través de Jesús. Los amaremos incluso más que antes, porque los estamos viendo a través de Jesús. Y además vamos a tener la diferencia de que no van a convertirse en un obstáculo, porque si tenemos nuestra preferencia, primero Jesús y después todo lo demás, pues ya no va a haber rivalidad, no va a haber ningún obstáculo ahí. Seguir a Jesús tiene un precio. ¿A qué estamos nosotros? Cada uno sabe sus cosas, cada uno sabe lo que Jesús le está preguntando. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Y no importa que seas creyente de hace muchos años, hay veces que se nos va, ¿no? Y perdemos el norte y tenemos que otra vez reorientarnos y quitarnos aquellas cosas que nos están haciendo perder el norte, cosas en las que nos hemos enredado y hemos dejado de seguirle. ¿A qué cosas estás dispuesto a renunciar por seguirle? Por seguirle, pero derecho, detrás de él, no en tu momento y de lejos y cuando me parezca voy y te alcanzo. Las tres cosas a las que tenemos que renunciar, así en general, es en primer lugar a la comodidad personal. En segundo lugar, a nuestra agenda personal. Ya no es cuando yo quiera, cuando a mí me venga cómodo, sino cuando Jesús me está llamando. Y en tercer lugar, a las relaciones, pero no a todas las relaciones, sino a aquellas relaciones que nos están amarrando y no nos están dejando avanzar. En definitiva, tenemos que renunciar a todo aquello que, por muy bueno que nos parezca, se está interponiendo entre nosotros y Dios. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta reconocerle como Señor sobre todas las áreas de nuestra vida. Cuesta rendirle a Él esas áreas que no queremos entregar. Cuesta tanto como cederle el control total y absoluto de nuestras vidas y ofrecerle nuestra obediencia y nuestra entrega. Estos tres discípulos, a pesar de que tenían pues diferentes estilos de vida, tenían diferentes situaciones, pues los tres tienen algo en común y es que se contradicen, ¿no? Dicen que por la boca muere el pez, ¿no? Hablamos rápido y al final nos contradecimos por hablar rápido. Según la versión Reina Valera del 60, estos tres se dirigen a Jesús como Señor, pero acto seguido empiezan a poner pegas y límites a su discipulado, dando a entender que Jesús, ¿vale? Sí, eres Señor, pero hasta cierto punto. Eres Señor de algunas áreas, de las que a mí me interesa, pero no de todas. Y esto es que no funciona así. Con Jesús es o todo o nada. Yo no sé qué les habrán vendido, ven a Jesús y todo te va a ir bien, no sé qué les habrán vendido, pero con Jesús es o todo o nada, o lo entregas todo o no estás entregando nada. Y Jesús pone unas condiciones que pueden parecernos duras y pueden parecernos difíciles, y en realidad Él no quiere desanimarnos, ¿no? Porque vemos esto y parece como que estaba echando a gente fuera, pero en realidad no está haciendo eso. Está diciendo, sígueme, pero tampoco quiere que nos comprometamos con Él, a seguirlo a Él, sin calcular primero el precio, sin concederle a Él el primer lugar. En el caso del escriba, el primer caso,
Jesús está planteando un costo material. Él tenía que abandonar su propiedad, su casa, y tenía que abandonar toda aspiración de hacerse rico y de estar cómodo en la vida. Y en el segundo y el tercer caso, Jesús está planteando un coste afectivo. Le está diciendo a estos dos últimos, tienes que colocar tus relaciones afectivas en diferente orden. Me tienes que dar a mí el primer lugar y luego pues tus amores, tus amistades y tus familiares. Es un compromiso que resulta incómodo y que es costoso, porque no es, si lo decimos así rápido, pues sí, pero si lo pensamos es algo que nos va a costar. Y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, pues mejor que no asumamos el compromiso. Necesitamos responder a esta invitación que nos hace Jesús: sígueme. No permitamos que las obligaciones pues nos impidan seguirle. Si queremos ser sus discípulos, la misión de Dios tiene que ser nuestra prioridad. ¿Y cuál es nuestra misión? Espero que a estas alturas se lo sepan. ¿Cuál es la misión? Son 3 cosas. Samuel la sabe. Alto. Amar a Dios. Ajá. Y a ser discípulos. Y en ese orden, además, amar a Dios primero, amar a las personas y a ser discípulos. Así que te animo a seguirle a pesar de lo que cuesta. Es un precio elevado, pero vale la pena. Y es difícil seguir a Jesús, pero el costo de no seguirle es aún más alto. Así que les animo a que sigan a Jesús, no en el sentido de que se reconviertan si ya están convertidos, sino de que se ubiquen, pues sus prioridades y puedan seguirle a Él y darle el primer lugar en todo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque nos hablas, nos confrontas, Señor, a través de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a entregarte todas estas áreas, Señor, que nos cuesta entregar. Te reconocemos como Señor muchas veces, pero en realidad hay áreas que queremos seguir manejando nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no ser cómodos, Señor, a movernos de nuestra zona de confort, Señor, para poder servirte, para poder seguirte, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ajustarnos nosotros a tu agenda, Señor, y no intentar ajustarte a ti, intentar forzarlo para que sea en nuestro tiempo, Señor. Y también te pedimos que nos ayudes con nuestras relaciones. Te pedimos que nos ayudes a ubicarlas en el lugar correcto, Señor, amando a todas las personas, Señor, pero en el lugar correcto, Señor, amándolas a través de ti, Señor, y no más a ellas que a ti mismo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a seguirte, Señor. Es algo que es difícil, es algo que cuesta mucho, Señor, porque implica rendirnos completamente a ti, Señor, rendir toda nuestra voluntad, Señor, a ti, entregarte a ti el mando de todas nuestras vidas, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, porque a pesar de lo que cuesta, vale la pena. Te pedimos que nos ayudes, que nos transformes, Señor, y que cada día, pues, podamos seguirte tan de cerca, Señor, que nos parezcamos cada vez más y más a ti. En el nombre de Jesús, amén.